Bienvenidos al programa número 32 de Economía en Breve, correspondiente al 5 de junio del 2017, y donde además de la marcha de los mercados financieros y los indicadores económicos, vamos a platicar de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, el reporte de empleo de mayo en Estados Unidos, las minutas de Banco de México y la encuesta de expectativas del Banco de México. La frase de la semana es del filósofo, escritor e historiador francés François-Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire. La idiotez es una enfermedad extraordinaria, no es el enfermo el que sufre por ella, sino todos los demás. El balance de lo ocurrido en la semana lo podemos considerar negativo como resultado de un balance positivo en los indicadores y eventos de México, pero un balance negativo en la economía de Estados Unidos y en el entorno global, y también en la marcha de los mercados. En los mercados financieros, el tipo de cambio se presionó durante la semana para perder 18 centavos, el 0.99%, para terminar en 18.71 pesos por dólar. Nuestro mercado accionario perdió 0.75%, acumulando una ganancia de 8.05% en lo que va del año. Los otros mercados accionarios que seguimos subieron 0.49% en promedio durante la semana, especialmente impulsados por el índice Nikkei en Japón, que ganó 2.5%, y por el índice DAX en Alemania, que ganó 1.75%. En el entorno global, el tema más relevante fue la decisión del presidente Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París para evitar el cambio climático. Con ello, el presidente Trump se anota un triunfo electoral con su grupo particular de electores, ya que esta era una promesa de campaña, pero hay que notar que al interior de Estados Unidos hay muchas personas que están preocupadas por el tema del cambio climático y que se oponían a este tipo de decisiones. Es cierto que hay muchas controversias respecto a las causas del cambio climático, pero el Acuerdo de París representaba un esfuerzo de cooperación internacional que se ha venido construyendo a lo largo de varios años, y es un esfuerzo que el presidente Trump está pateando y haciendo a un lado. Como respuesta, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dirigió un mensaje al pueblo estadounidense comentando que van a seguir buscando construir acuerdos con otros países para evitar el cambio climático, y como él lo puso en los términos parecidos a los del presidente estadounidense, procurará hacer de nuestro planeta un lugar grandioso de nuevo. En Estados Unidos tuvimos varios indicadores que se resumen en este cuadro, donde pueden ver el resultado comparado contra lo que se esperaba por parte del promedio del mercado y contra el dato previo, así como la lectura que presenta. Los indicadores los colocamos en orden de importancia relativa. Desde luego, el más relevante fue el reporte de empleo del mes de mayo, que presentó una creación de 138,000 empleos no agrícolas, por debajo de lo esperado y de lo que se observó en el mes previo, pero la tasa de desempleo se redujo a un nivel de 4.3%, que sigue siendo un nivel muy por debajo de lo que la Reserva Federal ha establecido como el nivel consistente con su mandato, que es de 4.9%. En México se publicaron los resultados de la encuesta más reciente realizada por Banco de México entre los especialistas de economía del sector privado, observándose una nueva revisión al alza en el pronóstico de crecimiento económico para el 2017, que ahora el promedio del mercado ubica en 1.97%. También se observaron mejorías en la creación de empleo esperada para este año y el que sigue, así como en los niveles de tipo de cambio para el cierre de este año y del que sigue. En contraste, los pronósticos de inflación para este año y el que sigue se vuelven a incrementar de forma significativa, como puede verse en el cuadro. Otro tema relevante fue la publicación del informe de inflación de Banco de México correspondiente al primer trimestre, en donde lo más relevante es el cambio que hacen en sus pronósticos del entorno económico. Como pueden ver, están mejorando su expectativa de crecimiento para este año a un nuevo rango entre 1.5 y 2.5%. El punto medio de este rango está muy en línea con lo que está esperando el promedio del mercado. Respecto a la inflación, Banco de México no proporciona un pronóstico puntual, se limita a decir que para este año se espera que la inflación esté considerablemente por arriba del intervalo de variación alrededor del objetivo. Por cierto, la razón por la cual Banco de México no da un pronóstico puntual de la inflación es porque esto podría influir de forma negativa sobre las expectativas de inflación y complicar el manejo de su política monetaria. También en la semana se dieron a conocer las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México, donde se percibe una discusión bastante intensa respecto a la lectura que se tiene sobre la marcha de la economía en lo general, la evolución de la inflación más en lo particular y la conducción que debe darse a la política monetaria.
Desde luego la discusión en torno a la inflación es uno de los temas más relevantes, ya que el repunte que ha tenido recientemente ha sido considerable, a pesar de que la mayoría de los efectos que estamos viendo se debe a factores que son en principio temporales. El riesgo principal que ve Banco de México es el que está tratando de evitar es que se presenten los llamados efectos de segundo orden, que es cuando los precios empiezan a aumentar de forma generalizada, más allá de lo que sería razonable por los impactos de estos factores transitorios. En las minutas también se observan algunas discusiones en temas que pueden ser bastante controversiales, como por ejemplo, si estamos cerca del fin del ciclo de alza en las tasas de interés, que es la opinión de algunos de los miembros, mientras que otros de los miembros comentan que todavía puede ser prematuro hablar de este fin de ciclo de alza en las tasas. Otro tema controvertido por sí mismo es la respuesta adecuada que debe de darse en la política monetaria en México a los cambios que se den en la política monetaria de Estados Unidos. Algunos opinan que ya Banco de México se ha adelantado y no sería necesario seguir reaccionando aun si la Fed sube sus tasas de interés, mientras que otros están más reacios a esta idea y siguen esperando a ver cuál va a ser la marcha de la economía para ver cuál puede ser la decisión adecuada, que podría ser seguir subiendo las tasas de interés conforme lo haga la Reserva Federal. Entre los indicadores relevantes de la semana tuvimos los de actividad financiera, que presentan una mejoría importante en el mes de abril. Aquí en la gráfica se puede ver en las barritas el ritmo de la captación, que registró un crecimiento de 7.3% real anual, mejorando respecto al observado en marzo, mientras que el financiamiento directo al sector privado creció 8.7% real anual, también mejorando respecto al observado en el mes de marzo. Por último, tuvimos también los resultados de las remesas, que es el dinero que envían los trabajadores en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, a sus familias en México. Son los resultados del mes de abril y registraron un flujo de 2.3 miles de millones de dólares, que es para el mes de abril el dato más alto que se ha observado en la historia. Tienen una baja, como puede verse aquí en la gráfica, respecto al mes de marzo, pero esto es por un tema también estacional. Y si vemos en pesos, que es la línea azul de la gráfica, también se observan 43.3 miles de millones de pesos, que es un ingreso que tienen muchas familias, especialmente al interior del país, y que es uno de los motores importantes del consumo interno y del mercado interno en nuestro país. En la semana que está iniciando tendremos principalmente eventos políticos tanto en el entorno global como en el entorno nacional. En el entorno global tendremos, para empezar, las elecciones en el Reino Unido el día 8 de junio, donde veremos cuál es el apoyo con el que va a terminar la primer ministra Theresa May para sus negociaciones con la Unión Europea en el proceso de salida de la Gran Bretaña. Ese mismo día se dará la comparecencia del exdirector de la CIA, el señor James Comey, ante un comité, el Comité de Inteligencia del Senado, respecto a las investigaciones que hay en marcha entre el equipo de campaña del presidente Trump y el gobierno ruso. Ambos son eventos que habrá que ver con atención. En México iniciaremos la semana con los resultados de las elecciones estatales, de las cuales destaca la del Estado de México, ya que de ahí se tendrán diversas implicaciones importantes para el acontecer político del país. También tendremos la inflación de mayo, la actividad industrial de abril, el consumo privado interior de abril y la confianza del consumidor del mes de mayo. Y con esto terminamos este programa número 32 de Economía en Breve, con la invitación a que, si lo consideran útil, se suscriban al canal, le den like y compartan el video. Muchas gracias.